Y ahí arrancábamos con la noticia internacional entonces del día en la Asamblea General de la ONU, pero por supuesto son más noticias las que hoy nos acarrea. Don Pedro Medellín, un placer tenerlo en Para Estar Claros. Juan Camilo, buenos días, y a Hernández, ¿cómo estás? A Eduardo, ¿cómo vas? Edu, un abrazo. Hola Pedro, Ahora, ¿qué tal? Un abrazo, qué gusto verlo aquí Eduardo, también ¿cómo vas? acompañándonos en esta sección. Y Juanca, un feliz viernes también para usted. Hoy De tenemos, acuerdo. hoy Bien. contamos con el análisis de don ¿Está Pedro. debutando el doctor Medellín? Sí. Claro, está debutando el doctor Pedro Medellín en esta sección de para estar claros. Y debuta, me gustaría Bueno, empezarle a consultar, doctor Medellín. Bueno, ¿usted cómo lee, qué interpretación le da a la última noticia del pacto histórico? Al principio dijeron, vamos a hacer una consulta el próximo 26 de octubre para definir precandidato que vaya al llamado Frente Amplio. Y después aparece un comunicado diciendo que la consulta ya no va, que van a definir otro mecanismo para definir precandidato presidencial. Voy a sugerir algo, no sé si usted esté de acuerdo o no. ¿Esto tendrá algo que ver con Daniel Quintero? yo creo que sí, creo que hay una gran molestia interna en el pacto histórico por la presencia o por la decisión del presidente Petro de meter la fuerza a Daniel Quintero en la consulta del pacto histórico. De hecho, son muchos los miembros del pacto histórico que no reconocen a Quintero como alguien que debe ser compañero de esa gesta electoral, sino que le están exigiendo que tenga que resolver primero sus problemas jurídicos, que atienda sus temas de justicia y que resuelva los casos de señalamiento de corrupción antes de entrar en el proceso electoral, porque lo que va a hacer es minar, es deteriorar el nivel y la posibilidad que tiene electoral el pacto histórico. Eduardo. Fíjese que a mí me llamó la atención uno de los argumentos esta semana de Gustavo Bolívar hablando precisamente de Daniel Quintero. Y me parece que tiene algo de razón y por lo menos es coherente porque una de las grandes banderas del petrismo hace 4 años fue el rechazar la candidatura del doctor Hernández a la presidencia precisamente por el hecho de estar en medio de una investigación y de estar en medio de unas imputaciones. Entonces, ¿con qué cara defenderían hoy los del pacto histórico y el petrismo, pues una candidatura de una persona que está en unas condiciones similares? Evidentemente, lo de Daniel Quintero juega aquí un papel muy importante, a pesar de que inclusive hubo un fallo judicial de las últimas horas que avalaba la posibilidad de que el próximo 26 de octubre se diera la elección en los términos que ellos querían. Pero evidentemente lo que han decidido es seguir resolviendo todos estos asuntos internos de todo ese movimiento antes de verdaderamente ir a las urnas y quizá no, por decirlo de alguna manera, juntarse con personas que pueden estar de alguna forma cuestionadas y que podrían generarle, según a juicio de muchos, hemos escuchado a Gustavo Bolívar, pero también a la doctora Susana Muhammad y muchos otros que tienen, como usted bien dice, Juan Camilo, muchísimos reparos alrededor de la candidatura de Daniel Quintero en el pacto histórico, una candidatura que sí le gusta al presidente Gustavo Petro. Y he ahí el asunto, ¿no? Entonces vamos a ver qué termina de ocurrir. Don Pedro, ¿por qué les cuesta ponerse de acuerdo? No, la verdad también hay que ver como la perspectiva pragmática Sí, de que el pacto histórico haga una consulta antes, significa también dar una señal de cuál es el potencial electoral que tiene. Si ellos estuvieran absolutamente confiados en términos de que pueden mover 7, 6 o 5 millones de votos en octubre, se lanzan. De manera que si después en las elecciones tienen menos votación, el presidente Petro saldrá, como es normal y natural, a decir que le robaron las elecciones, que ellos tenían 7 millones en la consulta y que ahora solamente tuvieron 2, en fin. Esa es una de las aristas del problema. La otra de las aristas es que no hay realmente una estructura territorial que hoy con la que pueda movilizar realmente el pacto histórico, si no es
a cambio de las intervenciones del gobierno, o con el tema de tierras, o con subsidios, en fin, con distintas cosas. Fíjense que con el tema de los indígenas pudieron movilizarlos para el 1 de mayo, pero después, para la jornada que el presidente pidió de junio de movilización, ya los indígenas no estaban, simplemente porque no había la plata para movilizarlos, y la gente tampoco está dispuesta a movilizarse por sus propios medios, eh, si no es que el gobierno pone la plata. Claro, Mire, y aquí hay otra sí, cosa Edu. que llama la atención, Juanca, y es en aras de esa organización territorial que nos estaba comentando el doctor Pedro Medellín, es llamativo por lo menos el hecho de que no vayan a hacer esta consulta para elegir a precandidatos presidenciales, pero sí quieran participar en algún tipo de proceso electoral el próximo 26 de octubre para elegir a quienes van a ser a sus candidatos al Congreso. Al De Congreso. alguna manera eso les permite quedarse, digamos, sonando, sí, hacerse de alguna manera contar, pero sin el compromiso de lo que sería, como decía el doctor Pedro Medellín, que sea un candidato presidencial, pero al mismo tiempo generar y lograr de aquí a allá una organización electoral territorial mucho más amplia, mucho más robusta, donde evidentemente en esas consultas interpartidistas y en lo que ellos han llamado el pacto amplio, pues se puedan en el mes de marzo, puedan evidentemente llegar mucho más fortalecidos y pensando en esa época sí en elegir a quién sería el precandidato del petrismo. Para cerrar este tema, sí, don Pedro, usted iba a agregar algo. No, no, hay un elemento también que es muy importante, que es la presencia en la consulta de Daniel Quintero. Le abre también una puerta muy fuerte a un hecho que, no, que el pacto histórico está rechazando, y son los apoyos de la política tradicional, de los politiqueros tradicionales, que de distintos partidos se habían comprometido, o plantean, o según informan, se han ido comprometiendo con Quintero a ponerle los votos ese día en la consulta. Entonces, ahí les generó una distorsión muy grande, y electoralmente para ellos no era nada conveniente meterse en la tarea de una consulta para candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales, y afectar la elección parlamentaria, porque de hecho esa entrada de esos politiqueros significaba que esa votación no solamente iba a ser por el candidato presidencial, o por las personas que aspiraban a ser candidatos presidenciales por el pacto histórico, sino también por senadores o representantes, y ahí ellos ya no tienen el control, y quién sabe a quién terminarán eligiendo a nombre del pacto histórico. Sí. Don Pedro, pero ¿uno puede interpretar que Quintero se salió con la suya? No, 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 o sea, no se puede salir con la suya por una razón muy simple. Quintero esperaba un guiño del presidente, y el presidente no le da un guiño, lo metió en la tarea, pero porque al presidente le sirve la manera de hacer política. Al presidente le sirve que Quintero se aparezca con una bandera de Palestina Hmm. en la reunión de los industriales, aun cuando su partidaria, Susana Muhammad, sienta dolor en su condición de Palestina, de que alguien juegue con la bandera palestina por razones electoreras. Entonces, adentro del pacto histórico hay una profunda molestia con Quintero, y por las formas de ser política de Quintero, en particular por la forma como está utilizando las causas o los resultados del gobierno, ¿no? Y hay que ver lo que dice Carlos Carrillo, o lo que plantea la propia Susana Muhammad, o las distintas personas, Gustavo Bolívar, respecto a la manera de hacer política, a la manera de comunicarse, y a la manera de establecer los parámetros de relación con los electores que está planteando Quintero. Al pacto histórico no le sirve a Petro, que es distinto. Sí. Si me permite, Juanca, un comentario Edu. sobre esa misma pregunta que usted estaba haciendo. A mí, yo coincido con Pedro en que no, en que en este momento no está celebrando Daniel Quintero, entre otras cosas, porque acuérdese que con lo que había decidido el CNE, lo que había pasado era que a Daniel Quintero le habían quitado otros candidatos del camino para él aparecer en esa consulta como una de las alternativas del petrismo. Ahora con esta decisión de que no habrá consulta, pues él se queda sin esa posibilidad de hacerse contar, de mirar cómo está dentro de esas precandidaturas del petrismo, que yo siento que era lo que él quería.
Y evidentemente aquí lo que está pasando es que sí es él el que está generando esos grandes desencuentros ahí en la izquierda, pero comparto esa visión que dice Pedro en el sentido de que, y lo habíamos dicho con usted también, ¿no? ¿Se acuerda, Juanca, que habíamos dicho, mire, Daniel Quintero es quien representa hoy en día más el ADN petrista, del petrismo, del propio Gustavo Petro, que cualquier otro precandidato de esa ala política? Bueno, vamos a hablar de otro tema muy importante, tema internacional, porque ya hay reacciones por parte del gobierno Trump a lo que fue el discurso del presidente Petro en la Organización de Naciones Unidas. Esto fue en una conferencia privada donde un alto funcionario del gobierno Trump respondió varias preguntas del discurso. Llamó un discurso realmente triste. Dice que Estados Unidos quiere ser muy cuidadoso de que, dicen, nuestras preocupaciones por el presidente Petro no tengan repercusiones negativas para el pueblo de Colombia. Dice además, en todas nuestras acciones con Colombia hemos tratado de distinguir entre el presidente Petro y el pueblo colombiano, el sector privado en Colombia y otras instituciones. Y cierra esta intervención diciendo, es muy triste como americano ver el tipo de pronunciamiento de Petro elogiando a Stalin. Es una de las cosas que no esperas ver en 2025. Obviamente Colombia tiene elecciones el próximo año. Esperamos muchos más años al futuro de relaciones más cercanas con Colombia. Don Pedro, uno escuchando... Sí, Juanca, pero antes de formular la pregunta, Pedro, hay un elemento súper importante también de esa respuesta y es diciendo, Estados Unidos respondió con los diplomáticos que se salieron del recinto. Es decir, exactamente. Sí, ¿no? la imagen, esa imagen que vale mucho. Don Pedro, sobre el discurso de la Asamblea, ayer planteábamos otra pregunta aquí y es con los términos y el tono que está utilizando el presidente Petro para dirigirse al gobierno Trump, ¿hasta dónde puede llegar también la paciencia del mandatario norteamericano? Mire, dos fórmulas o dos consideraciones. Primera, la salida de la sesión, como lo vimos en la nota anterior con la salida de las delegaciones como forma de protesta a Netanyahu, igual es muy fuerte y es muy diciente la expresión diplomática que se ve detrás de la salida de la delegación de Estados Unidos al discurso del presidente Petro. Lo segundo, esa distinción entre el presidente y el pueblo colombiano. Ese señalamiento es la misma distinción que están queriendo hacer en el pacto histórico. Unas cosas son Petro y Quintero y otras cosas es el pacto histórico. Y ya el nivel de elaboración, el nivel de agresión, el nivel de cuestionamientos que está haciendo el presidente y además con datos que no son ciertos, con datos que eh, salen de la manga, lo que están generando es que la gente separe a Petro del tema colombiano. Y lo peor que le puede pasar a un presidente de la República es que empiecen a separarlo. Miren que también los mercados han ido separando también al presidente, sacan al presidente, lo sustraen de las declaraciones de él y el dólar sigue como sigue y la economía sigue como sigue. Y el presidente, las declaraciones van quedando cada vez más en un espacio político que cada vez está más vacío y cada vez va más en contra del presidente. La gente interpreta que ahí quiere romper la relación con los Estados Unidos, pero los Estados Unidos no le van a dar la posibilidad a Petro y lo que están haciendo es producir una fractura más profunda que es una cosa es el pueblo colombiano, dicen ellos, y otra cosa el gobierno, el presidente de Petro y el gobierno de los Estados Unidos va a ser muy cuidadoso con los colombianos, pero pues no le va a parar bolas al presidente Petro, simplemente le parece que es una expresión triste. ¿Y qué es lo que decía el funcionario ayer ahí según la nota? Eh, Mire, yo creo que había muchísima expectativa frente a la respuesta que podía haber de Estados Unidos por el discurso, porque si bien después de que ocurrió ese impasse diplomático donde nos amenazaron con aranceles, donde Estados Unidos amenazó con todo tipo de sanciones a Colombia precisamente por una imprudencia del presidente Gustavo Petro, creo que de ahí en adelante el gobierno de Donald Trump y particularmente él empieza a entender
que a Gustavo Petro es un presidente que le queda menos de un año en el gobierno, que las relaciones entre Estados Unidos y Colombia son muy estrechas y no solamente muy estrechas, sino de muchísima conveniencia, tanto política como comercial, y que el presidente Gustavo Petro, como decía Pedro, no está teniendo mayor calado en sus discursos y en lo que plantea en las realidades comerciales y políticas del país. Entonces, si me permite utilizar un término muy coloquial, el presidente Trump ya no le está parando bolas a Gustavo Petro. O sea, dice, mire, las relaciones con Colombia no las vamos a dañar, no les vamos a imponer ninguna sanción ni vamos a tomar alguna decisión que afecte al pueblo de Colombia. Entonces, ahí ya marca una distinción muy clara de que una cosa es el presidente y otra cosa es el pueblo colombiano. Y simplemente, como decía Pedro y como dice en la nota, es un discurso triste, y simplemente lo que yo siento que está pasando, Juanca, es que Estados Unidos ha tomado la decisión de dejar pasar el resto del gobierno de Gustavo Petro, pensar en una relación mucho más a largo plazo y de alguna manera dejar que el presidente Gustavo Petro diga lo que diga sin prestarle mayor atención. Yo solo veía a García Peña sentado ahí, escuchando eso, y no sé, el papel del embajador don Pedro sí que es complicado capoteando las palabras. Al final tiene que manejar las relaciones también con el Congreso de los Estados Unidos, con funcionarios allí de la Casa Blanca, pero a lo que voy es, ¿qué tan fácil o difícil es ignorar al presidente Petro en la práctica de unas relaciones diplomáticas? Es decir, al final, pues es el máximo representante internacional de nuestro país, ¿no? Pero ha pasado una cosa en Colombia muy interesante y es Sí. que se ha empezado a desarrollar una diplomacia paralela. Una diplomacia, se llama en la teoría diplomacia de segunda vía, que son los empresarios, que son los políticos, que son las organizaciones sociales, que empiezan a establecer una relación directa con el gobierno de los Estados Unidos independiente de la representación oficial colombiana. Ha habido casos que he conocido en los cuales hay reuniones de empresarios y de políticos, incluso de organizaciones sociales colombianas, con funcionarios de los Estados Unidos, con instancias de los Estados Unidos, pidiendo colaboraciones en distintas materias, cooperación internacional, y a esas reuniones no invitan al embajador. Incluso el propio embajador ha pedido en algunos casos que por favor se le tenga en cuenta y se le ha permitido el ingreso sí y solo sí a condición de que él solamente presente un saludo formal en nombre del pueblo del gobierno de Colombia, y entra efectivamente el embajador, le dan 10, 15 minutos, el embajador hace una presentación, saluda en nombre del gobierno colombiano y después sale, y la representación, esa diplomacia de segunda vía, sigue trabajando con los Estados Unidos, con las organizaciones de la cooperación internacional. Eso se ha expresado en lo que terminó siendo la desertificación, una desertificación a Petro, pero no al pueblo colombiano, al país colombiano, Mire, a la economía mire que para colombiana. ratificar eso que nos está diciendo Pedro, Juanca, tenemos información, por ejemplo, de que María Claudia Lacutir, que es la presidenta de la Cámara estadounidense, perdón, Americano. ha venido trabajando estrechamente con el embajador García Peña. Ha estado metida ya de lleno, habla con él casi que todos los días y han mantenido un esfuerzo precisamente por mantener esas relaciones a pesar de lo que está pasando con el presidente y lo que diga el presidente en sus discursos. Ya para terminar, 9:26 de la mañana, pues hay un tema que realmente a mí me parece más que llamativo, sin duda alguna, y es el tema de la natalidad. Don Pedro, ayer la reveló el DANI, está cayendo 12%, una caída del 12% en la natalidad, y pues, no sé, el pensamiento sí que ha cambiado en nosotros, las nuevas generaciones, tengo que confesarlo, porque la prioridad de tener ¿Usted quiere hijos, tener hijos, Juanca? no. Vea que yo no veo eso como una gran prioridad. Yo veo otras cosas, pero me doy cuenta al hablar
perdón, no sé si esto suena un poquito ofensivo al hablar con ustedes, que el tema de los hijos era importante, ¿no, don Pedro? No, mira, es lo más importante, para Sí, mí sigue siendo. claro, No, el cambio demográfico en Colombia es súper importante. claro. Uno de los factores que está explicando, por ejemplo, la caída en el ingreso de estudiantes a las universidades es que es precisamente la presión, la caída en la tasa de natalidad. Hay menos colombianos, cada vez es una población menos joven y cada vez es una población más vieja. Eso supone un cambio muy fuerte por ejemplo, en el tema de salud pública. El sistema de salud, en la medida en que se envejece la población y que se reduce la tasa de natalidad, los gastos que tiene que hacer el sistema de salud son mayores en la atención a los más viejos. Y el otro problema es que la fuerza laboral del país se va disminuyendo, una caída del 12% es una caída muy grande, y hace que cambie la composición y cambie los desarrollos y los patrones y los parámetros del desarrollo de la sociedad colombiana. Y ese es un tema que es complejo, porque, por ejemplo, desde el punto de vista del empleo, va a llegar, si seguimos con esa tendencia, va a llegar un momento en que vamos a necesitar fuerza laboral extranjera eh, para que se encargue de tareas productivas en Colombia. Y ese es un tema complejo. El otro tema de las universidades, a las universidades están dejando de llegar tantos estudiantes, no solamente porque ya no creen en una carrera de 5 años, porque les parece demasiado y prefieren una técnica de 2 años y un programa o ser desarrollador o ser programador, etcétera, que le da un ingreso al mercado laboral con buenos ingresos, prefieren eso a, a trabajar los 5 años en la universidad, entonces por eso están dejando la universidad. Y la otra parte del descenso en la nómina de estudiantes en las universidades proviene de este cambio demográfico, de la caída en la tasa de la natalidad, que son menos los estudiantes que están dispuestos a entrar a los colegios o a las universidades en Colombia. Le agrego una ahí, don Pedro. Hacía el reporte séptimo día, Diego Guauqui. Las salas de neonatología están vacías en algunos hospitales. Sí, Exactamente. claro. Los pediatras, por ejemplo. De acuerdo. Sí, Por ejemplo, se cerró San Ignacio, se sí, cerró sí, sí. en Medellín, que eran unidades de neonatología muy importantes. ¿Pero por qué? Porque es muy costoso sostenerlas y puede ser redistribuido en el sistema. Claro, mucha gente decía, no, es que la crisis en la salud, no, este es un tema de natalidad que es una crisis muy profunda, es un cambio en la pirámide generacional muy fuerte que va a tener unas implicaciones en todos los niveles para la sociedad colombiana. Edu. Y con unas consecuencias, además, Juanca, muy a largo plazo, digamos, simplemente para complementar lo que nos estaba diciendo Pedro, piense usted en las pensiones, ¿no? Cada vez va a haber menos jóvenes para pagarle pensiones a personas más viejas. Entonces, esto obviamente tiene unas repercusiones económicas, sociales de enorme calado, pero si me permite, yo quisiera concentrarme un poco más en las razones por las cuales no están teniendo hijos o no están pensando en tener hijos. Uno lo que ve aquí, hablando con analistas y con expertos y demás, lo que se plantea es una sociedad que está cambiando su manera de pensar, que ya no piensa como las generaciones anteriores, sino que tiene un pensamiento un poco más inmediatista, donde busca resultados más rápidos. Usted ve, por ejemplo, el efecto redes sociales, el efecto internet, ¿no? Que todo lo tiene a un clic. Entonces es una generación que nace y que empieza a criarse, digamos, con esa rapidez, con esa inmediatez, y eso empieza también a tener un calado en la inmediatez, por ejemplo, de ganarse un dinero, por ejemplo, de ir a ganarse un sustento, porque usted ve jóvenes que, por ejemplo, mantenerse ya en los grados 10º y 11, y nos decía eso la Pero secretaria de Edu, Educación. por ejemplo, y para debatir del tema, también se lo confieso porque charla con mis amigos es cuánto vale tener un niño en el tiempo y uno empieza a hacer cuentas, uy Ya hermano, voy para allá. universidad, todo el tema, y ahí empieza el sostenimiento. Ese es un tema central en los jóvenes, por ejemplo. Claro, ya voy para Sí, allá, porque, digamos,
lo que le estaba planteando es esa misma inmediatez, digamos, del joven queriendo tener unas retribuciones rápidas, ¿no? Satisfacciones rápidas también, pues ha hecho, por ejemplo, que en los colegios de Bogotá sea difícil mantener a estudiantes de 10º y 11. Llegan a noveno y ya quieren salir del colegio, ya no quieren seguir estudiando porque quieren trabajar con el papá, quieren ir a atender una tienda, quieren empezar a ganar dinero y a tener una vida un poco más adulta en aras de esa inmediatez. Ahora, la visión que se le está dando a la tenencia de los hijos. El proyecto de vida de las generaciones anteriores era básicamente usted nace, lo crían, va al colegio, va a la universidad, tiene hijos, digamos así. Es como el pensamiento que se le iba gestando a todo el mundo antes. Ahora lo que está pasando es que eso ha entrado en una reevaluación por parte de las nuevas generaciones que han encontrado en esa misma autosatisfacción un obstáculo en tener un hijo. Usted ya lo estaba mencionando. Si yo voy a tener que gastar demasiado dinero, si eso vale, entre comillas, tanto dinero, pues entonces ponen en la balanza, hombre, pues yo más bien ese dinero me lo gasto en viajes, me lo gasto en Es rumba, cierto. me lo gasto en amigos, me lo gasto, ¿me entienden? Esa es como un poco la filosofía del nuevo joven y es absolutamente respetable. A mi modo de ver personal, creo que en algún momento de la vida se van a arrepentir, pero Uy. es en la manera de ver. Porque yo sí soy de los que creo, Juanca, que en algún momento el ser humano, y esto es por antropología, digamos, Sí, esto es por una cosa natural, pues va a sentir esa necesidad de trascender, ¿no? De ir un poco más allá y de despertar todo ese instinto paternal que tenemos todos y llegar a un momento donde tener un hijo a lo mejor le hará falta, pero evidentemente creo ahí que el tema económico, de gustos, de la manera de ver la vida, ha cambiado muchísimo en las nuevas generaciones. don Pedro. No, sí, es cierto lo que dice Eduardo, es, a uno le decían, usted nace, crece, se reproduce y muere. Sí, No, ahora es, nace, crece, interactúa y muere. O sea, claro. Interactúa y interactúa, muere. Sí. es un Se actor goza en la la vida red. y muere. Eso, si existes en la red, existes en la vida, entonces tienes que hacer algo especial para Sí. que vivas en las redes, ser un red star. No, es impresionante ya para cerrar. Otra cosa que me impresiona es la cantidad de proyectos de apartamentos, una habitación, ¿Sí? aquí en Bogotá. Y así como nos va cambiando el entorno, a mí me genera demasiada curiosidad la vejez, cómo va a ser de nosotros, marcada por qué, por qué tipo de problemáticas, tipos de problemáticas de salud mental con soledad, por ejemplo, que en Japón lo estamos viendo. En Japón hay un ministerio dedicado a la soledad y son sociedades que tienen ya mucho más acentuado este problema de la natalidad. Bueno, No, ¿y quién lo va a cuidar además, Juanca? Porque es que hoy en día lo que pasa es que las personas más jóvenes, pues lo natural es que pues ya están al cuidado de sus padres, ya tienen, digamos, no. Cuando usted llega a una adultez, a una vejez, pues son sus hijos los que se encargan de usted, los que le ayudan y demás, pero estas personas que no van a tener hijos, pues van a llegar a un momento donde también el Estado es el que va a tener que hacerse cargo de ellos, porque si no tienen hijos. claro. 9:35. Bueno, don Pedro, muy amable. Gracias. A ustedes, gracias por la invitación a la ventana. Es para, ¿cómo se llama? Para ser Para estar claros. Sí, Para sí, estar sí, para claros. estar claros. Muy bien. Siempre bienvenido, don Pedro Medellín. Bueno, Eduardo, 9:35. muchas gracias. Y Juan Camilo, a ti también. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Es un hijo que estamos criando, doctor Es un Pedro. hijo, a Eso me propósito del parece tema. bien. Eso me A parece bien. propósito del tema. Bueno, Don Eduardo, un abrazo. ok, un Vale, abrazo. feliz viernes, feliz fin de semana a todos. Chao.